Hola, ¿cómo andan? Bueno, vamos a darle continuidad a la cursada. En la clase de hoy nosotros tenemos que ya abandonar, digamos, esta parte del curso en el que nos abocábamos a nociones generales y adentrarnos en lo que sería una parte más especial. No sé si ustedes recordarán de legislación penal aplicada, cuando tuvieron contacto con el Código Penal, que tiene ese formato en donde hay una primera parte que es justamente una parte general y después tiene una parte especial donde se prevé los tipos penales en particular a partir del artículo 79 que es homicidio. Bueno, nuestra materia podría decirse que tiene una metodología similar. Los primeros 4 o 5 encuentros se dedican a nociones generales que establecen las bases necesarias para que después nosotros podamos ver en particular y profundizar los medios probatorios que están regulados en nuestro sistema procesal. En este sentido, hoy nos correspondería ver, como van a advertir en la filmina que como siempre voy a poner a disposición, nos quedaría ver, aguarden un segundo, nos tocaría ver, perdón, eh, peritaje, testimonial, careo y reconocimiento. Quizás reconocimiento para que el video no sea tan extenso, lo deje para la semana que viene, semana en la que nos vamos a abocar fundamentalmente al abordaje y desarrollo de la clase número 5, pero quizás podemos hacer un videíto el día lunes o martes como para que no sea tan denso un único video. Bueno, empecemos entonces con lo que refiere a peritaje. Peritaje o peritación, a mí ustedes van a ver que Aferata creo que utiliza el término peritaje, en el cuadernillo se usa peritación y a veces pericia. En particular, yo prefiero peritaje o peritación porque pericia habla de la diligencia de una persona, la capacidad, la destreza para realizar algo o alguna actividad. No responde bien a lo que nosotros apuntamos cuando hablamos de este tipo de estudio o análisis de carácter procesal, forense. Entonces, bueno, sugiero que utilicen más pertinentemente los términos que acá estamos poniendo en la filmina de peritaje o peritación. Ya todos sabemos básicamente a grandes rasgos qué es un peritaje, ¿no? Que es una pericia ahí utilizando, copiando justamente el término del cuadernillo. Habría que hacer una definición un poco más acabada, más técnica, para poner en palabras lo que el sentido común, la experiencia común nos dicta respecto de qué es un peritaje. En ese sentido es el medio de prueba consistente en la obtención o valoración de un elemento de prueba. Acuérdense que el elemento de prueba era justamente la prueba propiamente dicha sobre, digamos, esas cosas sobre las que recaía la realización de una prueba, mediante, fíjense, hay tres posibilidades. Este análisis a que refiere la pericia puede ser en relación a conocimientos científicos, técnicos o artísticos. Y ahí ponemos tres ejemplos consecutivos como para que ustedes puedan más o menos bajar a tierra. De acá hablamos cuando hablamos de estas tres vías o canales por los cuales se puede hacer un peritaje. En cuanto a conocimientos científicos, los estudios de ADN son uno de los más, digamos, paradigmáticos en relación a este grupo. En los técnicos, la identificación de matrículas, números de motor, podemos citar un montón que tienen que ver con lo técnico, o artístico, la determinación, por ejemplo, de la autenticidad de una obra de arte, como lo puede ser una pintura. Todos estos análisis, todos estos medios que se realizan en el estudio de un elemento, no tienen que tener esa relación que siempre mencionamos de pertinencia con relación al objeto de la investigación criminal. Es decir, o poniéndolo en palabras simples, tiene que ser útil para reconstruir lo que estamos investigando, tiene que estar relacionado directamente con nuestras hipótesis de trabajo, ¿no? Ahora, ¿por qué existe este medio probatorio regulado explícitamente en nuestro código procesal? Bueno, se basa fundamentalmente en una realidad, y la realidad es que el juez o el fiscal que está instruyendo la investigación criminal no necesariamente tiene que saber sobre todos los asuntos o todas las materias que atravesan justamente el proceso penal. Hay cosas que naturalmente, en cuanto a una persona
si bien diestra en lo que hace al mundo jurídico, al mundo del derecho, escapan de su conocimiento. Basta con analizar, bueno, tomando los ejemplos para no hacer un repertorio muy complejo de ejemplos, tomando el ejemplo del análisis de la autenticidad de obras de arte, es muy dificultoso de que un juez tenga la capacidad, los conocimientos como para poder determinar si efectivamente estamos frente a una obra auténtica o no. Pero de este tipo de análisis, mucho más un análisis de ADN, no solo por conocimientos sobre la materia, sino también por las herramientas que necesitan los especialistas para desarrollar investigaciones, labores de esta naturaleza. Balística, en fin, existe una serie infinita de pruebas que versan sobre un contenido que escapa al común o al conocimiento común de la mayoría de los jueces. Ahora, por diversas cuestiones de la vida, podemos encontrarnos frente a un juez o un fiscal que sí efectivamente sepa sobre alguna materia que es objeto de un peritaje. Nos podemos, ¿por qué no?, encontrar frente a un juez que haya hecho cursos de posgrado sobre investigación criminal o criminología o balística, a lo cual siempre apunto yo, son muy buenos los cursos que ofrece el IUPFA respecto a criminología. Es más, dentro del ambiente académico, y con esto cierro el paréntesis para no distraernos, están son muy valorados y realmente, bueno, yo he hecho algunos, siempre sugiero que después de terminar la formación en la escuela de cadetes, si les interesa, bueno, por supuesto, sugerir que cursen Derecho, pero si no, hay algunos cursos que no hace falta ser abogado, ya con ser integrante o oficial, uno puede asistir, tiene la legitimidad como para ir a cursar y realmente en cuanto a lo que hace la investigación criminal son muy útiles. Bueno, ¿qué pasa si nos encontramos frente a un juez que efectivamente sepa de la materia? El hecho de que un juez sea conocedor de alguna técnica o algún conocimiento científico no evita que haga o traiga o participe a especialistas en la materia como para que puedan explicitar de alguna manera cuáles son los argumentos dentro de su ciencia que llevan a determinadas conclusiones sobre el elemento de prueba que se está analizando. ¿Por qué? ¿Por qué el juez convocaría a alguien que diga algo que éste ya sabe? Primero, para hacer la gimnasia de si su razonamiento es adecuado, más allá de los conocimientos previos que tenga sobre la materia. Sí, por supuesto, dos mentes piensan mejor que una siempre, ¿no? En esto de poder reforzar su parecer, podría cumplir una función. Pero otra, y más importante aún, es la función que nosotros podríamos indicar como sociabilidad del convencimiento judicial. ¿A qué se refiere esto? Bueno, que el juez sepa sobre algo no quiere decir que los otros actores procesales, fiscal o defensa o imputado, conozcan sobre la materia. Al convocar a un experto, un especialista en la materia, lo que se hace es que se ponga en palabras simples, el conocimiento sobre la materia, los razonamientos que se realizan en la investigación, en el análisis que encierra ese peritaje, y se justifique una conclusión. Y a partir de justamente esta participación de un especialista, las partes, los otros actores procesales que no conocen sobre la materia pueden hacerse de esos recursos y ejercer una suerte de control judicial sobre lo que se está diciendo. Si el juez se lo quedara ese conocimiento para sí mismo o lo volcara muy brevemente en el marco de una sentencia judicial, ese control, justamente, valga la redundancia, judicial no se podría desarrollar acabada y adecuadamente. Por eso, aunque el juez conozca sobre el contenido científico del peritaje, se hace necesario la participación de un especialista que realice el peritaje en cuestión. Haciendo un salpiqué de algunos puntos importantes en lo que hace a este tipo de prueba, una de las cosas que podemos señalar es cuál es la diferencia entre un testigo y un perito.
Bueno, sin lugar a dudas, lo primero que a uno se le puede venir a la mente es, bueno, un testigo no tiene los conocimientos científicos, técnicos o artísticos en general sobre un elemento de prueba. En general, la gente tiene un conocimiento medio, ¿no? Sin embargo, no es la diferencia más demarcatoria, porque nos podemos encontrar, ¿por qué no?, frente a un testigo que sí tenga esa capacidad, sí tenga esos conocimientos. Entonces, y actúe no como perito, sino como testigo en el marco de un proceso penal. Una persona que, insisto, puede ser contador y por ende conoce muchísimo la técnica contable y es capaz de analizar la documentación secuestrada en el marco de una causa, pongamos, por defraudación, y sin embargo puede estar siendo citado por otra cosa distinta que tiene naturalmente una vinculación con el objeto de investigación, pero que no se lo convoca para analizar en particular los libros contables, ¿no? Es un testigo que se lo convocan como un testigo más para justamente declarar sobre alguna otra cuestión que no hace a su experticia. Entonces, este eje, este vector no sería el fundamental para distinguir a un testigo o un perito. Entonces, si este eje no es el fundamental, ¿cuál es? Y ahí es donde entramos en esto de que el peritaje siempre se hace por encargo judicial previo, ¿no?, por orden del juez. Entonces, esto es lo que caracteriza fundamentalmente al perito. Esta orden judicial no es de cualquier naturaleza, sino que es una orden, debe ser clara, debe establecerse los puntos sobre los que se tiene que manifestar el experto, y dista muchísimo de la convocatoria, como vamos a ver más adelante, de un testigo a un proceso penal. Otro de los ejes que es interesante analizar al momento de abordar peritaje es la diferencia con un tipo de labor muy asidua en el caso de las fuerzas de seguridad, que es el informe policial. Trazar diferencias importantes entre peritaje e informe policial es una forma de clarificar primero el alcance de cada uno de estos dos actos procesales y después de alguna manera lustrar o pulir en detalle esa actividad que quizás potencialmente en el día de mañana los involucre o los convoque. Por un lado, como lo tengo dicho, el peritaje es un medio de prueba judicialmente practicado, es solicitado por el juez, con el necesario control de las partes, para lo cual se necesita realizar una serie de operaciones, una vez más, técnicas, científicas o artísticas, a partir de este aporte que realiza el experto, poder reconstruir el hecho, poder descubrir o valorar de forma más adecuada el elemento de prueba que se está analizando. Estos peritajes, en general, una vez que se hace una descripción del elemento de prueba, se establece claramente cuáles van a ser los lineamientos o los fundamentos científicos sobre los que se va a versar el análisis, le permite al experto que está interviniendo llegar a una, digamos, solución conclusiva, ¿no?, del informe, es decir, a darle un cierre, a darle su opinión definitiva respecto de lo que está analizando. Esto justamente es distinto en el informe policial, pero primero, veamos qué es el informe policial a grandes rasgos. Solo son medios de investigación que no requieren el control de las partes, es decir, por ejemplo, en el peritaje, cuando nosotros decimos control de las partes, cuando decimos sociabilidad de este medio probatorio, ¿a qué nos referimos? Bueno, técnica, o sea, a nivel práctico nos referimos que antes de realizarse, el juez o el fiscal va a tener que notificar a las partes involucradas para que asistan a la realización de este estudio, de esta prueba, ¿no?, la realización del peritaje. En cambio, en el informe policial, este recaudo previo no hace falta, ¿no? Como no es un acto procesal irrepetible, porque no manipula o no debería manipular el elemento de prueba en estudio, sino que es meramente descriptivo, no hace falta convocar a las partes para que realicen un control judicial. No hace falta, después si efectivamente participan, tampoco esto invalidaría el acto. Ahí entonces, conforme a lo que tengo dicho, fíjense que dice, son medios de investigación que no requieren control de la parte y que únicamente tienen como finalidad hacer constar el estado de las personas, de las cosas, cadáveres y lugares mediante inspecciones, planos, fotografías, exámenes técnicos
y demás operaciones que aconseje la policía científica. Y también, en consonancia con lo que tengo dicho hace un rato, es de carácter descriptivo. Es muy habitual, para poner un ejemplo que sea un poco más concreto que los que señalamos en esta noción que dábamos de informe policial, el informe balístico que se hace en sede de la comisaría sobre, por ejemplo, un arma de fuego secuestrada en un hecho. El armero es convocado a la sede de la comisaría, ustedes lo deben saber mejor que yo, y necesariamente hace una descripción sobre lo que ve del arma. Sin perjuicio de lo cual, dependiendo de cómo actúa este armero con el arma, después puede dar lugar a planteamientos de nulidades, etc. Pero si se limitara pura y exclusivamente a no concluir, a describir el estado general del arma sin manipularla, de cosa de mantener o conservar el estado de la prueba secuestrada, es un claro ejemplo de lo que es un informe policial. Bien. Un poco lo que vengo adelantando mientras voy discursando es que en la práctica existen estos, digamos, dos actos procesales diferentes, por un lado el peritaje y por el otro el informe policial, no son departamentos estancos, tienen puntos de roce en la práctica entre uno y otro que naturalmente involucran los intereses de las partes y dan lugar a planteamientos de nulidades. Esto básicamente se da porque existen actualmente, como dice ahí la filmina, casos en donde se le da formato de informe policial a el análisis de elementos de prueba que por su naturaleza deberían realizarse a través de un peritaje y lo que esto implica, como ya lo tendrían que tener en claro, a la convocatoria de las partes para que puedan controlar cómo se realiza este medio probatorio. Por ejemplo, pruebas de balística. Ustedes saben que en la jurisprudencia, y también el sentido común así lo dicta, está en tensión esto de que una vez que se realiza una prueba de disparo sobre un arma de fuego para verificar la aptitud de la misma para el disparo, bueno, se está manipulando fuertemente el elemento de prueba secuestrado. Entonces, el estado de las cosas se modificó. Ha habido casos, esto es jurisprudencia, en donde de repente el arma secuestrada carecía de una pieza fundamental para su aptitud de disparo y se logró demostrar que el armero, en el marco de un informe policial, se le agregó como el gatillo para que justamente se pueda advertir su capacidad de disparo. Una vez que se agrega un gatillo, un arma de fuego, naturalmente se modifica el estado original en el que se secuestró la pieza. Entonces, no importa analizar de buena o de mala fe. Supongamos que el armero lo hizo a los efectos de saber si, contando con esa pieza que faltaba, el arma tenía capacidad de disparo y entonces se la agregó. No importa, porque lo cierto es que en el estado en el que se secuestró, más allá de que con esa pieza adicional pudiese disparar, al no tenerla no disparaba. Entonces, ¿qué pasó? Si esto se hubiera realizado en el formato de peritaje y por ende con el control de las partes, se hubiera podido evitar todo el dispendio jurisdiccional que se hizo después para demostrar que el armero había afectado el estado del elemento de prueba y en definitiva concluir que el arma secuestrada no era apta para el disparo, lo cual naturalmente tiene una repercusión muy fuerte en cuanto a la tipificación de la conducta que se está investigando. Bueno, hay otros ejemplos, como por ejemplo lo que estamos señalando ahí entre paréntesis, el dermotest, para detectar en las manos sustancias, bueno, algunos restos de pólvora para establecer la persona que accionó el arma de fuego, o el análisis de alcohol y droga en orina y sangre, o grupo sanguíneo, en fin, una serie de estudios que de repente se le dan el formato de informe policial y no permite que se realice el adecuado control judicial de las partes, siendo que se trata de actos irreproducibles, por lo menos en el estado original de las cosas. Bien, bien, ¿cómo o quién puede pedir la realización de un peritaje? Bueno, el peritaje fundamentalmente puede ser
realizado de oficio, lo que se llama de oficio, es decir, a criterio de la persona que está instruyendo la investigación, ya sea el juez o el fiscal, entender que es adecuado, pertinente, útil para la reconstrucción del hecho, realizar un peritaje determinado, o bien puede ser solicitado por las partes a quien está instruyendo, ¿no? Se trate del fiscal o se trate del juez. En definitiva, la soberanía de la decisión va a quedar en cabeza de quien está llevando adelante la investigación. Como lo tengo dicho y ya esto tuvo que haber quedado bien en claro, una vez que se ordena la realización del mismo, se tiene que notificar, so pena de considerarse o viciar el acto como nulo, se debe notificar a las partes, porque es o son o se trata de actos irreproducibles o definitivos. El artículo 258 y el artículo 259 del Código Procesal Penal de la Nación establece el derecho de las partes, los actores procesales, a proponer sus propios, a su costa, es decir, pagados por ellos mismos, peritos de parte. ¿Recuerdan en el caso, simplemente para que nosotros lo podamos bajar en ejemplos de la realidad, el caso de este chico, ay, se me fue el nombre, el que lamentablemente se ahogó en un río en el sur de Argentina hace pocos años? Bueno, una causa que tuvo trascendencia no solo judicial, sino política, y fue muy importante el peritaje que se realizó en cuanto a la dilucidación de lo que había pasado, el peritaje que se realizó, el peritaje forense que se realizó sobre el cuerpo del chico una vez que se encontró a la vera de un río. En este peritaje participó, siempre lo utilizo este ejemplo primero porque es muy descriptivo en cuanto a que participaron tantos peritos, lo que se conoce como peritos de oficio, es decir, peritos designados por quien está llevando adelante la investigación criminal, peritos oficiales. Estos peritos oficiales fueron muchos, o sea, lo que me permite a mí, por ejemplo, poner en un caso o en un ejemplo, valga la redundancia, la posibilidad de que no tengamos un perito, sino que se puede designar la cantidad de peritos que el instruyente entienda necesarios para llevar adelante el estudio, y además participaron, obviamente, las partes, y las partes también propusieron sus peritos, peritos, lo que se conoce como perito de parte, que estaban a su coste y que también se les permitió participar en la realización del estudio forense que se hizo sobre el cuerpo de este chico, de este adolescente. La verdad que sigo pensando cómo es el nombre, es increíble que se me haya borrado, seguramente después se me va a venir a la cabeza. Pero bueno, lo concreto es que el artículo 258 y el 259 establecen, ponen explícitamente el derecho de las partes de participar y proponer en el marco de la realización de esta prueba sus peritos de parte. ¿Cuáles son los requisitos generales que debe cumplir un pedido de peritaje? Bueno, perdón, un informe, el informe o el análisis que debe realizar el experto en el marco de un peritaje. Primero que los resultados se deben formular en forma detallada, deben ser claros y tienen que estar fundados. ¿Por qué? Porque si esto no existe, si esto no está de alguna manera postulado de una forma que sea entendible para las partes, el control judicial no va a ser posible. Si nosotros encontramos frente a un experto que no tiene la capacidad de poder traducir todo su conocimiento en palabras simples para que sean llanas, para que sean entendibles a los actores procesales, mal se podría realizar el control judicial. Entonces, fundamentalmente, este peritaje, lo que se vuelca en este peritaje, tiene que estar detallado y fundado de acuerdo a las reglas que encierra la materia de la cual es adepto el especialista convocado. Y además se tienen que cumplir con todas las formalidades que establecen las leyes, las distintas leyes procesales en cada una de las provincias, dependiendo del informe, del peritaje que se esté llevando adelante. Por último, señalar que dijimos, ¿no?, que el peritaje, a diferencia del informe policial, es conclusivo. Sí, hay una conclusión. En el informe policial debe necesariamente haber una descripción, no hay conclusión, pero en el peritaje sí hay una conclusión. Ahora, ¿qué carácter tiene esta conclusión? ¿Condiciona la visión y la decisión del juez? Bueno, por supuesto que lo auxilia en el desarrollo de su actividad jurisdiccional. Sin embargo,
no es lo que se conoce como no vinculante, es decir, lo que dice el experto o los expertos convocados no tiene que ser asumido de forma automática por el juez. Queda a criterio de su sana crítica racional el hecho de si acepta o no, o si le parece consistente con relación a las otras pruebas que se produjeron en el proceso, y no lo condiciona en cuanto a la decisión final sobre la materia, ¿de acuerdo? Esto en cuanto a lo que hace a peritaje. Junto con el peritaje, la prueba testimonial son de los medios probatorios más importantes en el sentido de los que más habitualmente se producen en el marco de un proceso penal. No son los únicos, pero sí son los que casuísticamente podríamos afirmar que son los que más nos encontramos en el marco de una investigación criminal. Además de esto, todos los autores que desarrollan en prueba testimonial afirman que este medio probatorio en particular, el testimonio, es la prueba más antigua y más utilizada en el marco de los sistemas penales, ¿de acuerdo? No hace falta repasar brevemente fuentes históricas y vamos a darnos cuenta de que esta modalidad testimonial se hace presente hasta, por ejemplo, para poner un ejemplo bien burdo y bien claro, en el enjuiciamiento de Jesús de Nazaret. Así que fíjense, hace 2000 años y mucho atrás también ya teníamos esta modalidad probatoria en vigencia y en uso. Van a ver que en el cuadernillo existen o de alguna manera se pasa revista de varias definiciones de lo que se considera como prueba testimonial. Yo elijo la de Cafrata porque es la que más completa me parece. En general, todas respetan una esencia, ¿no? Básicamente las características más importantes de una testimonial están acabadamente incorporadas en todas las definiciones que se dan en el cuadernillo. Bueno, entonces, según Cafrata, el testimonio es la declaración formal de un individuo no sospechado por el mismo hecho, o sea, no tiene que ser el investigado, no tiene que ser el imputado, recibido durante el transcurso de la investigación criminal sobre lo que puede conocer por la percepción de sus sentidos, vista, oído, tacto, en fin, cualquiera de los sentidos que tiene una persona, sobre los hechos o circunstancias relevantes en la investigación y con el propósito, una vez más, de reconstruir esa verdad histórica a la que se trata de alcanzar. Cuando hablamos de testimonial, hay una serie de recaudos o de puntos que tenemos que tener en claro, ¿no? Y van a ver a lo largo de toda esta exposición que entra en juego muy fuertemente esta dinámica de principio general, excepción, ¿no? O sea, ¿quién está obligado a testificar? El principio general, o sea, la regla es que todo habitante tiene la obligación de concurrir cuando un juez o un fiscal lo convoca en carácter de testigo a una investigación criminal. Y no solamente la obligación gira en torno a tener que ir, sino que después te acompaña una segunda obligación, que es la de declarar cuanto sepa de la materia, cuanto sepa de lo que sucedió, y además decir la verdad, ¿no? Ese es un conjunto de obligaciones que de alguna manera pesan sobre la cabeza de una persona que puede ser convocada en carácter de testigo. La ley acompaña el desarrollo, la constitución de esta obligación con una facultad de compulsión al órgano jurisdiccional, al juez o al fiscal. Es decir, para que esta obligación realmente se cumpla, en caso de no contar con la buena voluntad de la persona que está siendo convocada en este carácter, bueno, se habilita al órgano judicial a hacerlo, a traerlo, a convocarlo mediante la fuerza. Tiene una fuerza justa y necesaria, pero tiene esa capacidad y hasta se puede, en tal caso, en algunos supuestos, como, fíjense, la ley establece que aún yendo, si no declara, bueno, se puede hasta contar con la posibilidad, la facultad compulsiva del arresto del testigo en caso de negarse a declarar. En principio, insisto, este es el principio general, todos tienen que concurrir y todos tienen que declarar lo que percibieron sobre el hecho que se está investigando.
¿Cuándo queda matizado este principio general? Bueno, hay una serie de supuestos en los que este principio general cede. Hablamos de casos de prohibición de declarar. Los dos más importantes son aquellos que giran en torno a razones de índole familiar. La ley establece que no están obligados a declarar, en realidad hay una prohibición de declarar por parte de los cónyuges, ascendientes, descendientes, hermanos, salvo que ellos mismos sean víctimas o que un familiar del mismo grado que el investigado haya sido víctima del delito que se está investigando. Entonces, en esos casos hay una excepción de la excepción, no sé si se entiende. El otro supuesto en los que se prohíbe declarar es el secreto profesional. Ustedes saben que hay una serie de profesiones que, por su naturaleza, permiten que justamente el profesional se haga de información que le da, por ejemplo, su cliente. A ver, en el caso de clientes, el abogado, el contador, mismo en la prestación de servicio militar, etcétera, o ya sin ser cliente, pero cumpliendo un rol importante, un sacerdote al momento de la confesión. Bueno, estas personas que se hacen de esa información, que sin duda sería útil para la investigación criminal, no están obligadas a testificar, salvo que la persona que está siendo investigada lo exente de esta prohibición y esa excepción le permita declarar o levantar esta prohibición que pesa sobre su profesión. También tendríamos que considerar lo que se conoce en el código como facultad de abstención, es decir, si bien no está prohibido declarar, hay personas que una vez convocadas tienen la posibilidad excepcional de decir, no, está bien, yo no tengo prohibido declarar, pero me quiero abstener a hacerlo, y nos referimos a familiares colaterales. Si mal no recuerdo, por consanguinidad hasta el cuarto grado y por afinidad hasta el segundo grado. Otra serie de supuestos que tenemos que declarar abordar en cuanto al desarrollo de esta prueba testimonial es qué pasa, por ejemplo, con las personas que por impedimentos físicos, personas discapacitadas, por ejemplo, no pueden acercarse al lugar en el que se realiza, bueno, a la sede judicial en donde se realiza la prueba. Fíjense, ¿saben por qué me quedé un segundito? Porque estaba pensando, elaborando en mi cabeza, hoy por hoy, ¿no? Una persona que de repente es fundamental para una investigación criminal que está exceptuada de la cuarentena establecida en sede judicial y que sigue adelante por su importancia, y la persona puede estar, puede haber venido del exterior y tiene que cumplir una cuarentena obligatoria, un confinamiento, o una persona infectada directamente por COVID. Bueno, ¿qué hacemos en esos supuestos? Se faculta al órgano judicial, perdón, para que en estos casos analice naturalmente si está infectado por COVID. Lo lógico sería no acercarse a la persona para declarar, pero supongamos que está cumpliendo una cuarentena, un confinamiento obligatorio porque vino a uno de los países que fueron en su momento los focos más importantes de este virus, y sin embargo es fundamental para el desarrollo de una causa, una investigación criminal. Bueno, el juzgado podría, en su caso, realizar la declaración de forma domiciliaria, ir al lugar en el que esta persona se encuentra y no esperar que la persona venga. Quizás el ejemplo es más claro también con, bueno, lo que decíamos, personas que por incapacidades físicas, ya sean discapacitadas o personas que están transitando por una enfermedad muy virulenta. Bueno, es muy común, no sé si es muy común, pero pasa que el órgano judicial dispone, bueno, vamos a tomarle la declaración a su domicilio para, primero, que se pueda hacer y no obligarla a que tenga que venir, ¿no? A hacer una licencia respecto de esa obligación que mencionábamos como principio general. Después, ¿qué pasa con las personas que se encuentran en jurisdicciones muy distantes y que no tienen los recursos para venir? Nos decimos, bueno, necesitamos una declaración de un gaucho que está no sé, en el medio de Salta. ¿Cómo hacemos para convocarlo? No tiene los recursos económicos, nosotros es dificultoso, se podría, pero
destinar los recursos para que puedan ir. Bueno, en ese caso, en vez de hacer toda esa logística, lo que se suele hacer es un exhorto. Un exhorto, no sé si ustedes están familiarizados con el término, pero en palabras simples es solicitarle a un colega, a otro juez que tiene competencia territorial en otro lado, para que él, en tanto juez, realice el medio probatorio que haríamos nosotros en nuestra jurisdicción. Entonces, actúa, si se quiere, como nosotros mismos en esa otra jurisdicción. Entonces, se exhorta al juez con competencia para que realice la testimonial de esta persona y esta persona no tenga que concurrir al órgano judicial y hacer toda esa distancia, ¿no? Y por último, el Código Procesal establece un tratamiento especial para funcionarios, como por ejemplo el presidente, vicepresidente, ministros, ministros de la Corte, embajadores, por el hecho de no exponerlos a tener que asistir a sede judicial, lo cual siempre está de alguna manera rodeado de cierto simbolismo. Bueno, se permiten estos supuestos que también el juzgado, el juez o el fiscal a que vaya al lugar en el que se desempeña el funcionario público para tomar la declaración testimonial justamente allá. En cuanto a la forma de los interrogatorios, esas pautas que se deben cumplir en su desarrollo, podríamos citar una serie de etapas, ¿no? Lo primero que se hace, esto, cuando preparaba la filmina me acordaba cuando entré a trabajar a tribunales allá por 2003 como meritorio de un juzgado de instrucción. O sea, esto es lo primero que a un meritorio le enseña, o una de las primeras cosas que un meritorio le enseña. ¿Qué tenés que hacer cuando vas a tomar una testimonial, ¿no? Primero que le tenés que hacer es pedir los documentos a la persona que está, para corroborar que quien haya llegado sea la persona que citaste, ¿no? Y me lo acuerdo punto por punto cómo me lo explicaban en esos días y me agarró nostalgia. Bueno, sí, comprobación de la identidad, naturalmente con el DNI. Si no trae el DNI no se le va a poder tomar declaración porque no hay forma concreta de poder verificar que la persona sea quien dice ser. Una vez acreditado, una vez que ya, digamos, físicamente estamos en el lugar adecuado para realizar la testimonial, se pone en conocimiento cuáles son las consecuencias, las penalidades por faltar a la obligación de decir la verdad, el falso testimonio. No se lee el tipo penal de falso testimonio, cuál es la pena expectativa. Luego se le toma juramento de decir verdad, para lo cual se lee una fórmula preestablecida, empieza, que es básicamente una indagación, una pregunta, y a la cual el testigo debe responder afirmativamente. Y después se le pregunta respecto de lo que se conoce como generales de la ley. Las generales de la ley, por ejemplo, es, ¿conoce al investigado? ¿Qué relación tiene con el investigado? ¿Qué relación tiene o qué intereses tiene en juego respecto de lo que se está decidiendo acá? Todas estas preguntas lo que buscan es reconstruir y determinar qué tan imparcial es el testigo, ¿no? En definitiva, cuando el juez o el fiscal o el defensor deban sopesar digamos, verosimilitud de esta prueba, estos datos adicionales son importantes porque, naturalmente, según la afinidad que tenga la persona que está declarando con el investigado o con la víctima, puede de alguna manera, no necesariamente faltar a la verdad, pero hay, por decirlo de alguna manera, testigos más imparciales que otros. Después de las generales de la ley, en realidad, el código dice, se interroga sobre el objeto de investigación al testigo. En general, si el testigo ya sabe de qué estamos hablando, se le pide que manifieste en general lo que percibió. Y después, en el desarrollo de esa exposición, hay testigos que son tienen mayor idoneidad para declarar y otros no. La persona, el sumariante que está realizando la testimonial, va a ir a partir de ciertas preguntas orientando y también recabando la información que entienda pertinente para la investigación. Una vez que esto culmina, las partes también son convocadas en la realización, tanto el fiscal como en un sistema inquisitivo mixto, por un sistema acusatorio, en un sistema acusatorio como el de la ciudad, el que realiza la testimonial es el fiscal. Pero cuando hay un testigo, las partes
son convocadas, y una vez que quien está instruyendo la causa hizo sus preguntas, el fiscal o la defensa también puede hacerles al final de la exposición las preguntas que entienda pertinente para la investigación. Una vez que esto culmina, se realizan las actas y firman el imputado y las autoridades judiciales. Perdón, imputado, el testigo y la autoridad judicial. Bien. Eso en cuanto a testimoniales. Otro medio probatorio para ir cerrando, que está muy fuertemente vinculado con testimonial, es el caso de los careos, ¿no? ¿Qué es un careo? Bueno, es el enfrentamiento ante el órgano jurisdiccional, ¿no? Quien está instruyendo la causa, entre dos personas que al declarar anteriormente han manifestado cosas que son discrepantes, cosas que son opuestas. Fíjense entonces que yo decía que es relevante o tiene una relación muy marcada con relación a testimonial porque, como vamos a ver en la actividad siguiente, el careo es una prueba suplementaria. O sea, el careo es una posible manifestación probatoria posterior a una testimonial. Si no tenemos testimoniales no vamos a carear porque no hay posibilidad de que haya ningún contrapunto entre testigos, porque los testigos tienen justamente que exponer primero su percepción y del análisis de esta percepción que se brinda en una testimonial, ahí vemos que hay puntos que quizás no concuerdan. No es obligatorio a partir de, esto se deriva de la garantía de no declarar contra sí mismo, no es obligatorio para el imputado, y lo que permite al órgano jurisdiccional es tomar conocimiento directo de los puntos de discrepancias observados en las declaraciones a las que nos referíamos hace un momento, y a partir de la simbiosis, del careo mismo, de la participación al mismo tiempo de estos dos testigos, bueno, pulir en detalle y sacar una conclusión quizás un poco más acabada, quizás dándole mayor entidad a una posición sobre la otra, pero insisto, sobre esta dinámica de poder confrontar las dos posiciones contrapuntuadas, uno puede obtener un resultado un poco más idóneo que el que tenía originalmente. Ojo, los careos no necesariamente son por mala fe, no es que nos podemos encontrar con un testigo que dijo algo malintencionadamente para confundir o distraer la investigación. Puede ser, hay muchas variables que entran en juego en el momento de realizar una testimonial. Hay toda una corriente dentro de la psicología que habla sobre psicología del testimonio y que el eje central de este tipo de investigaciones es la memoria, ¿no? Y demuestran de alguna manera, lo relativa que es la fuerza de la memoria al momento de percibir un hecho. Cuánto dura, cómo puede esa construcción, esa labor de la memoria, de alguna manera reconfigurar lo que efectivamente pasó, y esto se agrava con el transcurso del tiempo, ¿no? Entonces, son muchas las variables que entran en juego al momento de que una persona declare lo que percibió, tanto lo que sucede en su cabeza como la capacidad de percepción, ¿no? Hay personas que ven más, hay personas que ven menos, hay personas que oyen más, hay personas que oyen menos, hay personas que son más inteligentes y otras menos inteligentes. En fin, toda esta serie de características van a necesariamente condicionar la testimonial. Entonces decía, como resultado de estas circunstancias, no necesariamente de mala fe puede haber o existir o darse una contraposición entre las posiciones de los testigos. Entonces, aún en estos casos en donde no hay mala fe, el hecho de confrontar a los dos testigos permite a un testigo y al otro reconfigurar lo que fueron diciendo y quizás establecer un punto de contacto, un punto más cristalino de lo que efectivamente sucedió, y esto naturalmente es útil para el órgano judicial que está reconstruyendo el hecho investigado, ¿no? Como decíamos, un medio probatorio complementario, sí o sí tiene que haber una prueba testimonial, varias pruebas testimoniales previas para poder hacerse necesario. Deben existir discrepancias, por supuesto, como lo tengo dicho, las cuales se van a someter a confrontación entre los testigos que se convocan a la realización de este medio probatorio. En cuanto a la forma, como dijimos con la testimonial, pero más brevemente también se debe comprobar la identidad, se le toma juramento y se le pone en conocimientos a estas personas que
son convocadas para realizar el cargo, cuáles son los puntos de confrontación en sus testimoniales. No es que van a tener que declarar todo de nuevo, es decir, se va a dejar en claro cuáles son los puntos en los que no coinciden para de ahí realizar la prueba. Bueno, por ahora vamos a quedarnos acá. Vamos a dejar entonces para el lunes el medio probatorio subsiguiente, que es reconocimiento. Y bueno, quedo a disposición por si existe alguna duda, ya sea por el mail de la plataforma o por el grupo de WhatsApp. Espero que haya sido claro y nos estamos viendo. Muchísimas gracias a todos y a todas.